Mi nombre es Javier López, director de CEGAL. Él es Gerard Nam, que es director comercial y gestor de las herramientas tecnológicas de CEGAL. En primer lugar, para quien no lo conozca, CEGAL es la Confederación Nacional de Gremios y Asociaciones de Librerías. Representamos a 1.400 librerías en España, de las cuales están integradas en este desarrollo, en estos desarrollos, unas 700 librerías. Son tres herramientas que se relacionan unas con otras, de las que os vamos a hablar. Pero antes sí me gustaría poneros en una situación. Hace 30 o 40 años, cuando empezaron las librerías a mecanizarse, a pasar a ser como los periodistas, a escribir en computadoras, en ese momento cada librería registraba los libros que, bueno, cada librería, aquellas librerías que lo iniciaron, empezaban a registrar cada libro que le llegaba. Teníamos cientos o miles de librerías realizando la misma gestión, exactamente igual. En ese momento nos dimos cuenta, años después, nos dimos cuenta como organización que había que unificar ese proceso. Por tanto, había que crear una base de datos basada en la codificación ISBN que hiciera fiable todo este proceso y unificara. Eso, en cierto resumen, es CEGAL en Red. CEGAL en Red es una gran base de datos construida por la información que llega de las librerías, en primer lugar, y que se complementa con la información que vamos recibiendo de DILBE, de ISBN, de la información que nos envían también los distribuidores, que ofrece el dato de disponibilidad en el caso de las empresas distribuidoras. Situémonos, por tanto, en ese panorama, en ese marco, y a partir de ahí en esos desarrollos hasta llegar ahora, en un sector en el que hay tres elementos fundamentales que tienen que interaccionar, que son los editores, las librerías y los distribuidores. Y insisto, esta parte es clave porque hemos necesitado la colaboración y el desarrollo de cada uno de estos elementos, de estos agentes del sector, para llegar a donde ahora os vamos a mostrar que hemos llegado. Bien, se ha quedado ahí algo bajo, pero si veis, 690 librerías a día de hoy, pequeñas, medianas, grandes, librerías de cadena, librerías independientes, que son la base de nuestra organización, y 80 distribuidores a día de hoy, algo más ya a día de hoy, envían información a los servidores de CEGAL vía SYNLIC, que es el canal, el lenguaje, digamos, de comunicación por el que nos movemos, y también lo hace DILBE, lo hacen los editores a través de DILBE. Todo eso configura CEGAL en Red. Ahora vamos a avanzar algo más en qué es CEGAL en Red. Pero sí queremos daros la primera pincelada. CEGAL en Red, como herramienta de gestión, y luego veremos, desarrolla una herramienta de análisis que es LibreRed, pero desarrolla esto otro, desarrolla todostuslibros.com. No sé cuál será el nivel de conocimiento que entre los que estamos aquí presentes, se supone que lectores integrados en este sector del libro, tengamos de todostuslibros.com. Es un buscador. Es un buscador que actualmente tiene 1.300.000 visitas mensuales. Alrededor de 900.000 visitantes únicos mensuales a día de hoy. Ha duplicado sus visitas en el último año. CEGAL en Red permite obtener la ficha bibliográfica de un título con datos de calidad. La gran pelea que tenemos en este momento es precisamente esa calidad de datos. Es la incorporación en esa ficha de los metadatos a un nivel completo y a un nivel amplio. Desgraciadamente, es un proceso en el que todavía estamos, en el que tenemos que convencer al sector, tenemos que convencer especialmente al editor para que cuando genere su ficha incorpore correctamente estos datos, incorpore no solo título y la codificación EAN o ISBN, sino que incorpore también todos los datos de precio, portada, reseñas, etcétera, ¿no?
Cegal en Red informa también de quién distribuye una editorial. Insisto, Cegal en Red es una herramienta, es la base de datos que generamos y es una herramienta también para la librería en su gestión. Cuando la librería recibe un libro, no tiene que volver a incorporar esa ficha como hacía hace 30 años. La ficha ya está o debe estar incorporada desde el editor, debe, por tanto, estar correcta. Si no viene incorporada por el editor, la propia librería puede incorporarla a la base de datos. Y confiamos en esa, esa calidad que la librería también puede aportar a la hora de incorporar esa información. Pero es muy importante este segundo punto porque en la gestión de la librería, a la hora de realizar un pedido, cuando cualquiera de nosotros pedimos un libro a una librería, la librería sabe en tiempo real qué distribuidor lo tiene y, por tanto, calcula qué tiempo puede tardar en servirlo a la librería. Ofrece visibilidad a su librería en el portal Todos tus libros, del que os habíamos hablado antes. En Todos tus libros no solo te localiza un libro, sino que te dice además en qué librería se encuentra, con una actualización en 24 horas. Lógicamente, por geolocalización, te recomendará aquellas librerías que tienes cercanas, pero puedes acceder a la información de qué librería en toda España, también hay en algunos otros países que también están participando en todo este proceso, fundamentalmente toda España, insisto, te dicen dónde lo puedes localizar. Si no lo tienes cerca, pues lógicamente puedes pedirlo. O puedes entrar en la web de la librería y pedirlo vía web. Aquí sí os hago un paréntesis. Dentro de los desarrollos, esto está en permanente evolución desde hace unos años, dentro de los desarrollos de todostuslibros.com, algo que nos planteamos en este momento y estamos en el proceso del análisis en convertirlo en una plataforma de venta de todo el sector del libro que pueda competir con los grandes operadores. Cegal en Red muestra las ventas reales de un título en el conjunto de las librerías asociadas, muestra qué librerías tienen el título y permite conocer qué otros títulos ha comprado el cliente en una misma compra. Esto ahora Gerard nos detallará cuando nos hable de LibreRed, nos detallará algo más. Las ventajas de LibreRed es que ahorra tiempo y gestiones, evita confusiones a la hora de conocer en la librería qué distribuidor es el que distribuye un determinado título, una editorial. Esto es algo muy cambiante, la editorial cambia con frecuencia de distribuidor y, sin embargo, ahí estamos actuando en tiempo real. Amplía el escaparate a través de todos tus libros. Conoce el mercado, porque hay una información de análisis también que se ofrece a la librería a través de Cegal en Red, qué se está vendiendo. Decimos aquí, anticípate a sus clientes, pues efectivamente le puedes recomendar a tus clientes que le van a gustar porque conoces los hábitos de compra. Incorpora automáticamente estas fichas del libro. Como decíamos antes, no tienes que volver a incorporar tú la ficha del libro. Cada librería, 800 librerías a la vez incorporando una ficha del libro. La ficha del libro debe estar ya en Cegal en Red cuando tu libro ha entrado y lo has pasado por el lector de código de barra. Queda bien con tu cliente y este es el final y es importante. Dile al cliente si el libro está cuando lo necesita. Dile si está y si no, dile cuánto tiempo va a tardar en recibirlo. Y esto es importante porque tienes el acceso a la información de qué distribuidor lo tiene, sabes los hábitos de tiempos de respuesta del distribuidor y sabes también qué otra librería cercana a ti lo tienes y en un momento dado puedes pedirlo a una librería con la que mantienes una buena relación. En resumen, ahorra trabajo, ahorra tiempo, mejora la imagen de la librería porque ofrece una imagen de modernización, lógicamente, y hace que el librero sea más profesional en este sentido. Hace que el librero aumente sus competencias también tecnológicas y se incorpore a esto. Y también, no estamos queriendo centrar, porque el tiempo es poco, en todos tus libros, pero hace que te incorpores también más desde el momento que todos tus libros se convierte en un portal, en una herramienta de búsqueda, hace que te sientas obligado a participar mucho más en lo social, en las redes sociales y, por tanto, compartir esa herramienta de todos tus libros.
¿Qué se necesita? Voy a intentar ser muy breve. Tener un programa de gestión de librerías. Son muchos los programas que hay. Nosotros tenemos integrado en Cegal más de 90 programas distintos. Cualquier programa es adaptable para esta herramienta. Hay que tener un identificador SINLI, que es el canal, digamos, de comunicación de la información desde Dilbe, por ejemplo, hasta nuestra herramienta, hasta Cegal en Red. Hay que enviar, la librería se compromete a enviar los datos de disponibilidad y venta diariamente. Esto es importante porque, insistimos, en todos sus libros estamos diciendo, estamos dándote una respuesta al libro que busca y diciéndote dónde lo puedes encontrar físicamente. Bien, la información que las librerías nos ofrecen la tratamos de forma confidencial, para no interferir en las relaciones entre librero y editor. Damos una información general y damos información de disponibilidad, no de stock, sino de disponibilidad. Bien, hasta aquí hemos hablado de Cegal en Red y alguna pincelada de todos tus libros. Pero hay algo en lo que nos queríamos parar con algo más de detalle, que es LibriRed. LibriRed es la herramienta de análisis para el editor, para el sector editorial, basada en la información que hemos recopilado en Cegal en Red. Sobre esto me gustaría que fuera Gerard quien nos hablara. Él es además el gestor de estas herramientas y es quien mejor lo puede hacer. A ver, LibriRed se creó en el 2015 con menos de 300 librerías que en ese momento nos aportaban los datos que ha dicho Javier antes, disponibilidad, venta de forma diaria. A día de hoy somos casi 700, a una razón de crecimiento anual de unas 100, 120 librerías. Es decir, nuestro trabajo no es solo nutrir la herramienta, sino ayudar a las librerías con programas de gestión muy variables a adaptarse al entorno de Cegal en Red y transmitir, lo que ha dicho Javier, es muy importante, un fichero SINLI de ventas y un fichero de SINLI de disponibilidad de forma diaria. La herramienta os parecerá quizás extraño, pero el sector editorial carece en el mercado interior del libro de información, digamos, online de cómo se venden mis libros, dónde están mis libros y qué colocación tengo en punto de venta y cómo fluctúa esta colocación. Entonces, LibriRed es una herramienta de análisis no solo de venta, sino de disponibilidad, es decir, de stocks en punto de venta. Tiene dos grandes áreas. Una que, sí, las editoriales que contratan la herramienta tienen dos áreas. Una que es la propia editorial con 9 pantallas y otra que es el mercado interior en su conjunto, que son otras 9 pantallas, más una pantalla adicional donde puede ver nuestra muestra de qué se compone, es decir, qué librerías por comunidad autónoma, por provincia y por ciudad están integradas en LibriRed. Vuelvo a repetir, empezamos en el 2015 con menos de 300 librerías, eran 298, hemos llegado a casi 700, pero, y esa es la crudeza del mercado, en los casi 2 años y medio que llevamos con la herramienta, hemos perdido 207 librerías por cierre. De lo cual, digamos, mantenemos los históricos de venta y tenemos una relación, lamento la palabra, de defunciones sectoriales. El editor, tenemos una amplia gama de editores, es decir, aquí trabajan desde los grandes grupos, que pueden tener un lanzamiento de novedades anual de más de 1000 títulos entre todos los sellos, y muy pequeñas editoriales que quizás publican 6 libros al año y tienen un catálogo de menos de 40 títulos. Entonces, como podéis ver aquí, todas las pantallas se asemejan. Podéis ver aquí una serie de pantallas con sus explicaciones. Digamos, hay una barra de selección donde el editor puede seleccionar tanto temporalmente como territorialmente, como por sello, colección, título o autor, o segmentos de mercado o materia CIVIC, lo que quiere ver y analizar. La información que damos
a modo de pruebas es, vamos, el ISBN, el título, el autor, el sello, la colección. Aquí, como veis, por defecto la herramienta, cuando uno se conecta, da las últimas 52 semanas, da las ventas, el importe de las ventas, los puntos con venta, el precio, el idioma, el acceso a la ficha, puede ver en qué grado está completada o no la ficha de un libro, y en el caso de un libro de la competencia que no conozca, puede ver la ficha de qué libro se trata. La primera semana de venta, el sell-out acumulado y el importe acumulado. Esto, a ver, en 5 minutos, pues es un resumen rápido. Un editor puede, en su área, es decir, en su sección de editorial propia, hacer un análisis exhaustivo de ventas, es decir, cómo evoluciona mi libro, dónde se vende, cómo se vende, qué ritmos de venta tiene y, lo que es muy importante, al mismo tiempo lo puede comparar con cuántos libros tengo colocados y cómo fluctúa la venta con la colocación. Además, digamos, el 70% de los programas que trabajan con nosotros nos dan información del ticket de caja, con lo cual un editor puede saber de su editorial, de una colección o de un título en concreto, qué compra además el comprador. Es decir, cuál es el perfil de comprador de un título en concreto. ¿Compra algo más? ¿De qué editorial? ¿Es un padre de familia que compra una novela pero además compra un libro infantil? Si es un libro técnico, ¿qué libro? ¿Compra algún libro técnico más en esa visita? Me dice más o menos las coincidencias de mi editorial con el mercado, es decir, mis libros se venden más con libros de Planeta, con libros de Random, con libros de alguna otra editorial. Y esto, a grandes modos y en 5 minutos, es lo que os puedo explicar. Es una herramienta que se actualiza cada día, es decir, el editor puede tener datos de la semana en curso. A partir del martes de cada semana puede ver cómo evoluciona la semana en curso, puede ver un lanzamiento, puede decirle a la herramienta, solo quiero ver mis novedades de un mes y ver cómo, es decir, no las tiene que buscar una a una, las puede agrupar. Bueno, y evidentemente, si hubiera editores en la sala, lo mejor es una demostración ya con la herramienta funcionando en una pantalla, cómo funciona LibriRed. Es la tercera versión, es decir, nosotros todo, digamos, lo que genera la herramienta lo invertimos en la propia herramienta. De hecho, ahora, la semana pasada, empezamos ya a trabajar la 4ª versión. Vamos incorporando, a medida que trabajamos con más editores, pues escuchamos qué es lo que quiere la editorial, lo intentamos adaptar. Lo único que no damos es la venta y la disponibilidad por punto de venta individual, pero por el resto, digamos, trabajamos, por ejemplo, desarrollos particulares para alguna editorial que tiene ya principalmente grandes grupos, tiene más información, volcamos los datos en su programa específico y, vale, vamos progresando. Puedo decir que es una herramienta que al principio tenían solo 9 pantallas y en 3 años hemos duplicado y incorporaremos unas cuantas novedades, supongo que para el Liber. Y en 5 minutos es lo que os puedo explicar de la herramienta. Bueno, pues muchas gracias. Me parece interesantísimo.